Muy bien. Entonces, como le adelantaba, hoy vamos a estudiar desde el punto de vista matemático el producto cruz de vectores, ¿ya? Que es diferente al producto punto que ya habíamos estudiado. Y desde el punto de la física, punto de vista de la física, vamos a estudiar el concepto de torque. ¿Ok? El torque es una cosa bien interesante, ¿no? Bien interesante. Dicen que cuando uno no sabe mucho de autos y quiere comprar uno, le pregunta al dependiente de la agencia de autos qué potencia tiene este auto. Entonces me quiero sentir un poco culto acerca de auto, le pregunto por la potencia, pero en realidad dicen que los cultos en vehículos lo que le preguntan es qué torque tiene este auto. ¿Ya? Son dos características interesantes que tienen los vehículos. Potencia y torque, que se miden en unidades diferentes, pero que significan cosas diferentes, ¿no? Así que vamos a tratar de aclarar qué significa en los autos, si le voy a poner autos, esa cantidad física, ¿no? que aparece. ¿Ya? ¿Qué equipo de música tiene este auto? No es una pregunta ingenieril, ¿no? Aunque se puede hacer, pero digamos, no es una pregunta muy ingenieril. Pero qué potencia, qué torque son dos preguntas interesantes sobre un vehículo que uno quiera, por ejemplo, comprar, y si uno quiere un auto deportivo, estás preocupado más en el torque, que otras cosas. Por ejemplo, si el auto es a benzina, tiene mucha potencia, poco torque. Si el auto es a diésel, tiene mucho torque, naturalmente por el tipo de combustible, tipo motor. Así que hay un montón de cosas ahí que son interesantes cuando uno habla de torque. Vamos a referirnos primeramente al producto cruz de vectores. ¿Ya? Vamos a tomar dos vectores. Y otro vector acá. ¿Ya? Y esos dos vectores, ¿verdad? Esos dos vectores, uno los puede multiplicar punto, que ya sabemos cómo se hace, a por b coseno, o se puede multiplicar cruz. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es que el producto cruz me da como resultado otro vector. ¿Ya? Entonces decimos que matemáticamente un vector lo multiplicamos cruz, ¿no?, por otro vector, y el resultado es un nuevo vector. ¿Ok? Un nuevo vector. A diferencia del producto punto, que hacemos un vector, punto, otro vector, y nos da como resultado un escalar. Eso es lo que ya sabemos. ¿Ya? Este vector tiene una magnitud y tiene una dirección. ¿Ya? Como todos los vectores. La magnitud es muy sencilla de calcular. La vamos a poner aquí. La magnitud, ¿ya?, del vector A cruz B es la magnitud de A por la magnitud de B y por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores. Fíjense que cuando tenemos dos vectores, tenemos un ángulo chico y tenemos un ángulo grande. ¿Ya? Cada vez que hacemos estas operaciones, el ángulo que nos interesa es el pequeño, ¿no? El ángulo más chico entre los dos vectores cuando están puestos con cola común, ¿no? Cuando están puestos desde el origen común. ¿Ya? Así que la magnitud es una cantidad. Este ángulo nunca es mayor que 180. ¿Ya? Entonces eso significa que ustedes saben que aquí todos son positivos en ese cuadrante, todos sean ángulos que sean entre 0 y 90 grados, el coseno y el seno todos son positivos, y en este segundo cuadrante, entre 90 y 180 grados,
el seno es positivo, así que esta es una cantidad siempre positiva. ¿Ya? Siempre es positiva, porque en esos dos cuadrantes, aquí es todos, aquí son la tangente y aquí son el coseno, ¿no? Entonces, que son las cantidades que son positivas por cuadrante. Todas son positivas, aquí el seno, ¿verdad? El seno es positivo, tangente es positivo y el coseno es positivo. Así que, ¿se acuerdan del todos sin tacos? Y así nos acordamos de la positividad de las cantidades trigonométricas en cada cuadrante. Entonces, en particular, A, B, seno del ángulo es una cantidad positiva porque el ángulo puede valer entre 0 y 180. Si se pasa de largo, ya tomamos el otro ángulo más chico y seguimos estando dentro de 0, 180. Así que es una cantidad positiva. Vámonos con el vector. El vector es la parte complicada. El vector, vamos a decir mejor la dirección. Ups. Ahí está. La dirección. ¿Ya? Les voy a dar una característica y se van a dar cuenta que todavía es ambigua. ¿Ya? La característica es la dirección del vector resultante, ¿ya? Es perpendicular a el vector A y B a la vez. ¿Ok? Fíjense la definición. La dirección del vector A cruz B es perpendicular a A y perpendicular a B al mismo tiempo. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Hacia dónde apuntaría un vector que sea perpendicular a A y a B al mismo tiempo? Busquen un vector que sea perpendicular a esos dos vectores. Saldría como de las dos dimensiones. Perdón, ¿me escuché? De que saldría de las dos dimensiones. Tendría que salir de las dos dimensiones, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver por qué. Por ejemplo, este vector sería perpendicular a A. Este vector, vamos a decir esa dirección, me quedo medio chueco, pero bueno, a ver. Ese vector, por ejemplo, sería perpendicular a B. Pero este perpendicular a A no es perpendicular al B, y este que es perpendicular a B no es perpendicular a A. Entonces, para poder encontrar un vector que sea perpendicular a ambos a la vez, estoy obligado a salir del plano. Voy a tener que introducir un vector en una tercera dimensión. Entonces, fíjense que tenemos dos vectores posibles, ¿ya? Y voy a definirlo de la siguiente manera. Tengo un vector, ¿ya?, que sale de la pantalla. O de la pizarra, como le quieran llamar. ¿Ya? Y este vector, ese símbolo, es un vector que entra a la pantalla. Pantalla o pizarra. ¿Por qué esos dibujos? Porque si ustedes dibujan ahí una flecha, ¿ya? Y una flecha de estas que uno tira, y la mira esta de frente, ¿ya?, ve el puntito. Y se la ve por atrás, ¿ya?, ve esto que está aquí. Entonces, esto es un símbolo para indicar, estoy viendo que la flecha viene hacia mí, bueno, en el caso ahora, va hacia ustedes, ¿ya? Eso que está ahí va hacia ustedes, y este que está acá, digamos, va hacia atrás de la pantalla. ¿Okay? Está entrando a la pantalla, está saliendo de la pantalla. ¿Ok? Así que aquí tenemos dos direcciones posibles, ¿ya? Dos direcciones posibles
digamos, que son perpendiculares a A y a B al mismo tiempo, ¿ya? Pero no podemos tener dos direcciones para una definición que debe ser una cantidad única. Así que debo hacerme la pregunta, ¿cuál de las dos que están aquí va a ser la dirección con la que me voy a quedar? ¿Ya? Entonces, para poder definir bien la dirección, ya sabemos que si tengo dos vectores en un plano, el vector que resulte tiene que ser saliendo de la pantalla o entrando a la pantalla. ¿Ok? Ya. Ahora tenemos que decir cuál es el vector en particular. ¿Ya? Y eso va a depender del orden en que yo haga el producto. Entonces, por ejemplo, si yo hago el producto A cruz B, me voy acá, ¿ya? Y voy a irme entonces desde A hacia B, ¿no? Desde A hacia B. Porque estoy haciendo el A cruz B. Entonces, A cruz B. En este punto de acá, ¿okay? En ese punto de acá, voy a poner un sacacorcho, ¿no? ¿Conocen los sacacorchos? Estas cosas que sirven para sacar corcho. En ese punto de ahí, voy a poner un sacacorcho, ¿ya? Y voy a girarlo en el sentido que va desde A hacia B, en este sentido, de A hacia B. ¿Ok? ¿Todos están familiarizados con los sacacorchos? Si no, tenemos que inventar otra cosa. ¿Ok? Ponemos ahí el sacacorcho en esta puntita y lo vamos a enrollar en el sentido que va de A hacia B. Entonces ahora la pregunta es, si yo hago esa operación de poner ahí un abridor y moverlo, girarlo en el sentido de A hacia B, como está marcado ahí, por el ángulo corto, el sacacorcho entra al corcho o sale del corcho. ¿Entra o no? ¿Qué dicen los demás? Yo ahí voy a enrollar el sacacorcho en este sentido. Así que imagínense que ustedes ponen el sacacorcho y lo van a enrollar desde A hacia B. Entonces la pregunta es, ¿entra el sacacorcho o sale el sacacorcho? Bueno, el que no toma vino, si yo pongo una llave aquí, ¿se cierra la llave o se abre la llave? ¿Ya? Ok, ahí ya dos personas me han dicho que entra. ¿Ya? ¿Qué significa que entra? Aquí está. Entra a la pantalla. ¿Ok? Entra. Así que el sacacorcho, la regla del sacacorcho también se llama regla de la mano derecha, pero es más difícil de hacer online porque yo me veo al revés. ¿Ya? Porque yo me veo al revés. Pero esa es una manera de obtener la dirección. Y es fundamental que aprendan esta técnica porque eso les puede costar ahí unos puntos, digamos, ¿no? ¿Ok? ¿Vamos de nuevo? ¿Ya? Todos conocen el sacacorcho. Ahora sí, atiendan. Sacacorcho. Entonces ponen la punta del sacacorcho en esta parte de aquí. ¿Ya? Bueno, ok, Lucas, perfecto. Pongamos un tornillo aquí. Tornillo ahí. Y con un destornillador, ¿ya? Destornillador, que no es un trago, ¿no? Que es el aparato que ustedes conocen que sirve para atornillar. Entonces, con el destornillador, ustedes van a mover el tornillo en el sentido que va de A hacia B. ¿El tornillo entra o el tornillo sale? Entra. Sebastián y Benjamín. Si yo pongo un tornillo ahí, la punta del tornillo ahí, y lo giro de A hacia B, lo giro así, ahí pongo el destornillador y lo giro. ¿El tornillo entra o el tornillo sale? Entra, profe. Entra, claro. Entra. ¿Ok? Así que esa va a ser nuestra dirección de nuestro producto punto. Bueno, hagamos el B hacia el A. ¿No? Hagamos el B hacia el A. Aquí lo voy a dibujar. Este sería el B y este sería el A. Voy a ir del B hacia el A, o sea, voy a atornillar así.
Hagan el mismo caso, pongan el tornillo en esa punta y hagan ese giro de B hacia A. Aquí sería B cruz A. Y ahí el tornillo entra o el tornillo sale. Si hacen esto ahora con este ejercicio. Sale. Sale. ¿Ah? En este caso esta es la dirección. ¿Ok? Acuérdense, cuando sale de la pantalla, así. Bueno, hagamos uno difícil. Ok. Este es el vector A. ¿Ya? Y el vector B es un vector que apunta hacia afuera de la pantalla. ¿Ya? Así que van a tener que trabajar tridimensionalmente. El B es un vector que sale hacia afuera de la pantalla. Si tienen ustedes dos lápices, que yo no tengo acá, ¿ya? Pongan así el vector A y pongan el lápiz acá. ¿Ya? ¿Ya? A y B. Muy bien. Captura de pantalla, ahí. Y necesito que me digan hacia dónde apunta el vector A cruz B. ¿Ok? Capturen porque los voy a mandar a trabajar ahí 5 minutos. ¿Ok? Usen la del tornillo, usen la que sea, pero necesito que me digan hacia dónde apunta el vector A cruz B en esta operación, con un vector A que está sobre la pantalla y el vector B que sale de la pantalla. Este es realmente más interesante que el otro del que habíamos hablado. ¿Ok? Así que nos vemos, son las 8:46, nos vemos a las 8:51 por acá. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un dilema. Tenemos un vector y tenemos otro vector, ¿ya? Que representan dos direcciones. Estas dos direcciones cumplen con la premisa de que son perpendiculares a A, ¿verdad? Aquí hay 90 grados con A y hay 90 grados con B, porque el B viene para afuera. Y este también cumple la premisa de que es perpendicular con A y es perpendicular con B, ¿ya? Pero veamos cuál de los dos es. Entonces, vamos a poner un tornillo, ¿ya? Acuérdense que el tornillo lo tenemos que poner, ¿verdad? Perpendicular, ¿verdad? Lo tenemos que poner aquí en la intersección entre los dos. Así que pongámoslo por acá. ¿Ya? Voy a entrar a rayar aquí. Pongamos el tornillo aquí. ¿Ya? En esa lo vamos a apuntar. Ahora, acuérdense que este sale. Vamos a atornillar desde A hacia B. ¿Ya? O desatornillar, como lo quieran ver. De A hacia B, cuando ponemos el tornillo por este lado. Entonces, pregunta. Para irnos de A hacia B, acuérdense que hay que irse por el ángulo más corto. ¿No? Si tienen ahí el A y el B, tienen que irse por este. ¿Ya? Desde A hacia B. ¿Ok? Yo les decía hace un rato, aquí tienen, el A está acostado en el papel y el B está para arriba. ¿Ya? Y tienen que poner el tornillo ahí en la esquinita. Ok. Si yo atornillo o desatornillo, o sea, muevo el tornillo de A hacia B, ¿el tornillo entra o el tornillo sale? Lo puse por acá, por aquí abajo, puse el tornillo. Si yo lo pongo aquí y me voy de A hacia B, ¿el tornillo entra o el tornillo sale? O sea, el tornillo entra hacia allá o sale hacia acá. ¿Ya? Sale. En este caso estoy desatornillando. Para poder hacer el movimiento en el sentido de A hacia B, estoy desatornillando. Así que sale. Así que, de acuerdo a nuestra regla del tornillo, la dirección debería ser esa. ¿Ya? Pero los voy a invitar a que hagan la misma operación, pero poniendo el tornillo por acá, por el otro lado. Pongan el tornillo por el otro lado, acá. ¿Ya? Me he complicado ahí, pero pongan el tornillo. ¿Ya? Y ahora enrollen el tornillo desde A hacia B, pero por el lado de acá. Y ahí ustedes me dicen... Entra. Entra. Se fijan que
la regla del tornillo es infalible. Por donde ustedes lo pongan, les va a dar lo correcto. ¿Ya? Si lo ponen por acá, de A hacia B, ¡pum!, sale. Si lo ponen para acá, de A hacia B, entra. ¿Ya? O sea, por este lado desatornillan y por el otro lado atornillan. En todo caso, vamos a ver ahora una técnica para que esto se quede en una, digamos, primer nivel y vamos a poder construir ahora mucho mejor los vectores. ¿Ya? Así que vamos a suponer que todos entendemos eso y ahora vamos a ver las reglas de multiplicación, porque son importantes aprender las tablas de multiplicar para producto cruz, ¿no? Que son interesantes. Vamos a hacer el siguiente dibujo. Este es el vector unitario I. Este es el vector unitario J. ¿Ya? El vector unitario K, a ver, o sea, ¿hacia dónde va el eje Z? El eje Z va saliendo del cuaderno, saliendo de la pantalla. ¿Ok? Este es el vector K, el vector unitario en la dirección del eje Z. ¿Ya? Esta definición no es arbitraria. ¿Ya? El IJK tienen que tener un sentido de definición positiva, por eso es que I cruz J da acá, si uno lo quiere ver así. ¿Ya? Así que veamos esto aquí. Entonces, el vector I por el vector J les va a dar el vector K. ¿Ya? Ustedes pueden hacer operaciones ahora, por ejemplo, I cruz K, que sería el equivalente a hacer esto, ¿no? I cruz K, si le ponen el tornillo ahí, se van a dar cuenta que sale, ¿no? O sea, el I cruz K va a ir para abajo. ¿No? El I cruz J va a dar en la dirección de K. Pero si hacen al revés, J cruz I, lo que van a hacer es atornillar hacia adentro. Así que va a ser un vector hacia el otro lado, que va a ser en la dirección menos K. O sea, uno con este triedro, aquí van a escuchar esa palabra en varias partes. Este es el triedro. ¿Ya? Van a poder construir todas las operaciones matemáticas con I, con J, con K. ¿Ya? Y es bastante fácil de probar lo siguiente. ¿Ya? Que I cruz J, esta es la definición, ¿verdad? Que acabo de hacer. I cruz J da acá. ¿Ya? Pero J cruz I, ahí están atornillándose al otro lado, entonces la dirección tiene que ser menos K. ¿Ya? Hay una regla ahí, ¿no? De anticonmutatividad. O sea, A cruz B no da lo mismo que B cruz A. Les da lo mismo, pero con el signo cambiado, ¿no? Si ustedes tienen J cruz K, a ver si alguien me lo saca ahí, J cruz K, ¿hacia dónde debería apuntar? ¿Hacia el I o hacia el menos I? El tornillo es el que les va a dar la respuesta. ¿Ya? Si ustedes ponen el tornillo por aquí, ahí, el tornillo, ¿verdad? Para ir de J hacia acá, tienen que atornillar. Así que J cruz K. Tienen que atornillar. Fíjense que el K viene para afuera. Y el J viene así. J cruz K, eso los obliga a atornillar. Así que el resultado va a ser I. No va a ser menos I. Así que pongan el tornillo ahí y vayan de J hacia acá. Y ustedes creo que estoy para el otro lado, ¿no? De J hacia acá. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que da I. ¿Ya? Así que la palta, ¿no? La palta del día. Color verde, color palta. La palta del día es esta. ¿Se sabe en el abecedario? I, J, K,
se nos acabó el abecedario porque es un abecedario de 3 letras. I, J, K, ¿no? ¿Ya? ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que si yo me voy en este sentido, ¿ya? Por ejemplo, I cruz J, el resultado es K. J cruz K, el resultado es I. K cruz I, el resultado es J. ¿Ok? ¿Se entiende? IJK, IJK. I por J da K. J con K da I. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo hago al revés? Si yo lo hago al revés, es negativo. O sea, K cruz J da menos I. J cruz I da menos K. I cruz K da menos J. O sea, si yo me voy hacia la dirección del abecedario, es positivo. Si yo me voy hacia el otro lado, es negativo. Y esto se puede probar con el tornillo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a hacer acá. ¿Ya? I cruz J da K. J cruz K da I. Y K cruz I da J. ¿Ya? Si lo hago al revés, es con negativo. O sea, J cruz I es menos K. K cruz J da menos I. Y cruz K es menos J. ¿Ya? Así que esta es el recordatorio para que les salga, para que lo hagan bien a la primera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya tienen la palta. Veamos si la podemos usar ahora. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2i menos 3k, perdón, menos 3j cruz menos i más j. ¿Ya? Ahí tenemos el vector A, aquí tenemos el vector B, ¿ya? Y tenemos que encontrar el resultado. ¿Ya? ¿Cómo se opera aquí? Se opera todos contra todos, o sea, y manteniendo el orden. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el primer término sería 2 por i por menos i. I por j, y después j por i, j por j. ¿Ya? Hay una cosa que me olvidé, que es, ¿qué pasa con i cruz i? Bueno, i cruz i, ¿ya? La magnitud de i cruz i es 1, que es la magnitud del primero, por 1, que es la magnitud del segundo, por el seno entre los dos vectores, que es 0 grados, así que el resultado es 0, ¿ya? 0 vector. Así que cuando multiplican un vector por sí mismo, el resultado es 0. ¿Ya? Cuando multiplican en general un vector por sí mismo, el resultado es 0, y en particular un vector de estos unitarios por sí mismo también es 0. Así que cuando vemos i por i va a dar 0, j por j va a dar 0, pero aquí tienen que aplicar una regla de distributividad. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer aquí dos formas. ¿Ya? Tenemos 4 grupos. El grupo 1 y grupo 2, ¿ya? Van a hacer esa operación, pero de la siguiente manera. Atención, el grupo 1 es Benjamín, Gonzalo, Raúl, Camila, Clemente y Nicolás. ¿Ya? El grupo 1 y el grupo 2 van a hacer la siguiente operación. Van a dibujar estos dos vectores
¿ya? Van a dibujar esos dos vectores. ¿Ya? Segundo, van a encontrar el ángulo. ¿Ya? Lo van a encontrar en una operación geométrica, lo van a dibujar, y con ese dibujo van a poder encontrar el ángulo, así que esto es un problema de geometría. ¿Ya? Y luego van a encontrar la dirección vía tornillo. ¿Ok? El grupo 2, el grupo 3 y 4, grupos 3 y 4, que aquí está Constanza, Lucas, Sebastián, Benjamín, Renato y Valentina, lo que van a hacer es multiplicar usando la palta, ¿no? Son dos métodos diferentes, ¿ya? Que nos van a permitir llegar al vector este cruz este en términos de IJK. ¿Ok? Entonces hagan su... Ahí voy a poner eso. Hagan su captura de pantalla y nos vamos a ir a trabajar por 10 minutos. Bien, va a ser, vamos a ser más generosos en este ¿Profe? momento. ¿Sí? Profe, ¿cuál Benjamín? ¿Para qué grupo? Ah, lo que pasa, Benjamín Poblete está en el grupo 1 Ya, y Benjamín Suez está en el 4. ya. ¿Ya? Así que aquí, este para Suez y este para Poblete. ¿Ya están? ¿Ya? Muy bien, a trabajar, jóvenes. Hoy tenemos que aprender a hacer esto muy bien. Ok, entonces el vector A sería el vector 2i menos 3j, que estaría acá. El vector B sería el vector menos i más j. Este ángulo de acá es complicado calcularlo. Uno podría sacar que este vale 45, ¿ya? Porque es la mitad de 90. Este ángulo habría que sacar aquí tangente inversa de 2/3 y aquí 90. ¿Ya? Así da un número, no sé cuánto les dio a ustedes, pero es un vector. Es un vector, es un ángulo mayor a 90, seguro, seguro. ¿Ok? Muy bien. Y de ahí habría que usar la cantidad, la magnitud del vector 1, que sería raíz de 2, la magnitud del vector este que está aquí, que sería raíz de 4 más 9. ¿Ya? En general, los grupos 1 y 2, para poder llegar a esto que les pedíamos acá, es un problema bastante largo. ¿Ya? Además, tendrían que haber hecho el tornillo, haber puesto el tornillo aquí, desde el vector A hacia el B, y en este caso entraría, ¿no? Así que por lo menos sabemos que la dirección sería en la dirección menos K, porque el K viene para afuera, el menos K va hacia adentro, ¿no? Porque iríamos desde aquí, desde el A hacia el B, así que estaríamos atornillando. Así que está bien el dibujo. ¿Ok? El otro caso, el caso del grupo 3 y 4. Habría que haber planteado este producto y aquí acuérdense lo siguiente, I con I se anulan porque da 0, J con J se anula porque J con J da 0 y nos quedarían solamente dos términos. ¿Ya? El primer término sería I por J da K y 2 por 1 da 2, así que sería 2K. Este término ahí. Y este término ahí sería J por I. Acuérdense, J por I va en contra del abecedario, así que sería J por I sería menos K.
y menos por menos da más. Así que aquí sería menos 3 K, ¿verdad? Menos con menos da más, y J por I da menos K, y 3 por 1 da 3. Así que uno hace números con números, vectores con vectores, y el resultado sería menos K. Se fijan que utilizando el método que les propuse al grupo 3 y 4, esto sale mucho más corto. ¿Ya? Esto sale mucho más corto que hacer toda la operación ahí, pero tiene que dar igual, ¿no? Eso es lo interesante, que da igual. ¿Qué hizo Renato? ¿Renato logró hacer esto? ¿O hizo este? Sí, no, el otro. Ah, Renato es grupo 4. Ya. Grande Ok. Renato. Ok. Bueno, ¿cómo le hago en estos 2 minutos para darles algo valioso para ustedes y que puedan usarlo en otras cosas? Vamos con Wolfram Alpha, para que vean cómo en Wolfram Alpha uno puede hacer estas operaciones. ¿Ya? Esto ya lo conocen, ¿no? wolframalpha.com. Entonces, primero, ¿cómo se representan los vectores en Wolfram Alpha? Bueno, los vectores hay que ponerlos como si fueran pares ordenados. Y aunque no tengan componente en el eje Z, hay que poner el eje Z. Entonces, por ejemplo, tenemos los vectores, aquí sería el vector, déjenme ver mi copia acá, sería el vector 2, menos 3, ¿ya? Y ese vector, que era el A, no tenía componente en Z, así que le ponemos un 0. ¿Ya? Y aquí le voy a poner el otro vector, que sería el vector menos I, o sea, menos 1, I, J, que sería el 0, y no teníamos componente en Z, así que sería 0. ¿Ya? Ahí tengo escrito mis dos vectores. Y yo le puedo preguntar a Wolfram Alpha varias cosas. Le puedo decir que me dibuje los vectores 2, menos 3, 0. Profe, una duda. ¿Eso se supone que el ejercicio son los vectores del ejercicio anterior o no? Sí, claro. Es 2 menos 3, 2i menos Pero 3j. no debería 1 en el i del segundo. Ah, sí. Aquí es 1, 1. Sí. Es menos i más j más 0k. Ahí sí. Muchas gracias. ¿Se fijan? Ahí está el vector. Y este es el ángulo que tenemos que calcular. Bueno, yo le puedo poner aquí, le puedo decir angle, ahí está. Le voy a pedir el ángulo entre esos dos vectores, ¿no? A ver si lo entiende, porque aquí está, 168 grados, 168,69 grados. Fíjate, grupo 1 y 2 puede calcular eso de esta manera, sale bien rápido, ¿no? Pero lo que yo quiero es el producto cruz, así que le pongo cross, ¿no? El producto cruz entre esos dos, enter. Y me da 0, 0 menos 1, o sea, menos k. Y aquí me lo está dibujando, ¿se fijan? Va hacia adentro de la pantalla. También me lo expresa así, me dice que la longitud del vector vale 1, etc. Coordenadas polares si estamos interesados, etc. ¿Se fijan? Así que aquí tienen una herramienta para poder hacer operaciones rápidas de vectores. Si le ponen aquí dot, ¿se acuerdan del el producto dot? El producto punto entre esos dos, me dice que vale menos 5, ¿ya? Pero el que nos interesaba hoy era el producto cruz. ¿Ok? Así que nos pasamos en 2 minutos, pero creo que alcanzamos a definir bien lo que era producto cruz. Y la próxima sesión vamos a estudiar una aplicación del producto cruz, que es el torque, que ya es una cantidad física y que nos va a permitir estudiar sistemas en equilibrio en esta primera etapa. Así que las próximas 2 sesiones vamos a hablar sobre equilibrio. Así que dejamos la clase hasta acá